.mx. IUS, Canal Multimedia, presenta Societatis, conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión nos vamos a ocupar de la lengua de señas y también informarlos a todos aquellos que nos favorecen con su atención que con este programa cerramos nuestra temporada. No se olviden de nosotros y esperamos en agosto volver a tener el gusto de compartir este tiempo del programa Societatis. Nuestro reconocimiento al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de nuestra facultad, al secretario general Víctor Manuel Garay Garzón, al jefe de la División de Educación a Distancia, el maestro Ricardo Rojas Arévalo, en el radio al maestro César Alanís y a Oscar Telles, y del seminario a Cristina Ávila, Rosa María Valdés, a Carlos y la maestra Amparo, así como a Jafet Ortiz por su apoyo para la realización de este programa. Ustedes pueden estar en contacto con nosotros a través del Facebook o del Twitter, Seminario de Sociología, Facultad de Derecho UNAM, o de nuestro correo semsoc@derecho.unam.mx. El día de hoy, como hemos señalado, vamos a ocuparnos de la lengua de señas y para eso agradecemos de antemano el haber aceptado nuestra invitación de la maestra Miriam Fernanda Cuellar Ramírez. Y antes de que le ceda yo el uso de la palabra a la maestra Amparo, pues felicitarla nuevamente por ese 10º aniversario de vida académica que nos pone muy contentos a todos. Y sin más. Muchas gracias, doctora. Agradezco la felicitación, les comparto. Tengo el honor de que la doctora sea mi mamá en esta vida que elegí, entonces pues realmente lo agradezco muchísimo. Siempre, y ella lo sabe, la quiero mucho y siempre eternamente agradecida. Bueno, el día de hoy nos acompaña Miriam Fernanda Cuellar Ramírez. Ella es intérprete en lengua de señas mexicanas en el área cultural, educativa y jurídica. Es fundadora del colectivo Inclusión Creativa. Como intérprete ha colaborado para la Facultad de Derecho, para InMujeres del Distrito Federal, para el Gobierno de la Ciudad de México, para el Instituto de la Juventud, la Consejería Jurídica de la Ciudad de México y en diversos museos de la ciudad, entre otros. Actualmente colabora como intérprete educativo en una universidad privada. Ha organizado conciertos en lengua de señas con el objetivo de visibilizar a la comunidad sorda. Ha realizado talleres inductivos con información básica y de primer contacto con la comunidad sorda. Actualmente tiene abiertos 2 ciclos de conferencias con ponentes expertos en la materia relacionados con la discapacidad y se ha presentado como ponente en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y el Museo del Estanquillo, compartiendo el conocimiento que tiene sobre el tema. Ha organizado diferentes ferias referentes con la discapacidad en recintos culturales y públicos y pues tan activa como siempre Miriam, pues estudia aquí en nuestra Facultad de Derecho la licenciatura y también la licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Bienvenida, Miriam. Muchísimas gracias por la presentación y gracias por la invitación al programa. No, al contrario, pues hemos tocado este tema en razón de que cuando pensamos en discapacidad, que quizás es un tema que está de gran actualidad y que ahora lo escuchamos con mucha frecuencia, debemos de señalar que precisamente el ser sordo es una discapacidad que en principio no se ve, es decir, tiene poca atención, o esa ha sido nuestra
sensación tanto por la sociedad como por el gobierno, y hay pocos intérpretes, creo que es la palabra, certificados. Entonces, muy recientemente hemos empezado a ver que en programas o en eventos hay intérpretes de señas. Aunque aparentemente esto ha sido preocupación en nuestro país, porque Benito Juárez estableció en 1861 una escuela que precisamente pretendía enseñar esto. Sin embargo, al ver que el ser sordo, digamos, no tiene un síntoma, ¿no?, que nos permita hacer visible, como yo decía, la discapacidad, pero lo que va a provocar es una incomunicación. Es decir, los que tenemos el privilegio de la lengua, que nos da identidad, nos da pertenencia a la nación, a la sociedad, a nuestra familia. Pero antes de continuar, y obviamente la primera pregunta para Miriam es, ¿qué es la lengua de señas? Bueno, pues la lengua de señas es completamente el método de comunicación que ocupa la comunidad sorda. Es una lengua que se desarrolla a través del uso de diversos organismos del cuerpo, la gesticulación del rostro, el uso del espacio visual que está enfrente de uno como intérprete, porque vamos colocando ciertas imágenes imaginarias. El concepto es imaginario para la comunidad sorda. Este método, como menciona, de la escuela que puso Benito Juárez, poco a poco se fue desarrollando hasta decaer. La escuela ahora es una escuela para ciegos, ya no hay escuela para sordos. Esta lengua pues es si nacen en una familia de sordos, es su primera lengua materna, es la primera lengua con la que se empiezan a desarrollar, e incluso de los hijos oyentes de padres sordos, pues es la primera lengua con la que tienen una comunicación con sus padres. Entonces es más allá de un significado conceptual, me parece que se deriva más a la comunicación que tiene la comunidad sorda con el resto del mundo. Ahora, cuando hablamos de la lengua de señas, que como nos has dicho tiene estas características, ¿cómo haríamos la distinción con las otras lenguas? No sé si el concepto sería orales, ¿no?, o de lo que hablamos los demás, por explicarlo de alguna manera, ¿no? Sí, claro, la lengua de señas, a diferencia de las lenguas orales, ocupa incluso un poco más que la lengua oral. La lengua oral ocupa simplemente la fonética. Podemos tener diferente volumen, diferente entonación que da el sentido de la comunicación. A la lengua oral se le podría incluso considerar como un lenguaje, ya que es un método de comunicación casual. Y la lengua de señas, al tener su propia gramática, tiene su propio orden. La lengua de señas, como mencioné hace un rato, tiene que... En la lengua oral encontramos, por ejemplo, que para entonar una palabra o para decir que estamos enojados, quizá alzamos la voz, ¿no?, o gritamos. Y en la lengua de señas, a diferencia, lo que tenemos que hacer es la gesticulación de cuando estamos enojados. Muchas de las veces yo a mis alumnos les explico, por ejemplo, si yo digo, estoy muy enojada, ¿no? Esta es la seña de enojado. Entonces, estoy muy enojado. Realmente mi gesticulación no va acorde con lo que yo estoy explicando. Entonces, cuando yo estoy dando, tengo que dar la entonación de la palabra con el cuerpo y con la entonación gestual. Entonces, estoy muy enojado porque, y se ve la gesticulación al momento de cambiarlo. Entonces, esa podría ser una de las diferencias entre la lengua oral y la lengua de señas. Pero además te tengo que estar bien, o sea, nos tenemos que estar viendo, ¿no? Es decir, la relación tiene que ser cara a cara, ¿no? No como sucede con el oral, que a veces estoy yo, ¿no? Sí. Y lo digo por los alumnos, ¿no? Estaba ahí inspirada dando la clase y el alumno estaba pensando en cuando salga del salón, o en el sándwich porque tiene hambre, ¿no? Aquí tiene que ser realmente, digamos, una comunicación directa, ¿no? Tengo que verte a los ojos, prácticamente, ¿no? Incluso los sordos los sordos y los que nos dedicamos justo a trabajar con esta lengua, llegamos a mejorar o a agudizar
el campo visual y la vista panorámica, ¿no? Porque al momento de que estamos en comunicación con un sordo, a diferencia de la lengua oral, que utilizamos los sentidos auditivos y tal vez visuales como para ver un poco más la entonación, en la lengua de señas efectivamente utilizamos la visión, el sentido de la vista, para poder entender lo que nos está diciendo la persona. Cuando nos enfocamos o platicamos con una persona sorda, no vamos a estar viendo las señas como tal. Si yo empiezo a señar, muchas de las veces, o cuando van empezando, ven el movimiento de las manos, tratan de agarrar la seña que uno está haciendo, pero en una comunicación real, pues la vista tendría que ser mirada a mirada. Entonces de ahí que agudizamos un poquito más la vista panorámica para poder determinar pues el uso de la lengua. Claro, te tengo que estar viendo, ¿no? Sí, claro. Que esto sea... Ahora, en un principio pensaríamos que es esta lengua de señas universal, o pasa lo mismo que con los lenguajes orales, y con esto me quiero referir, por ejemplo, si hablamos del español, ¿no? Internamente, si vamos a distintos estados de nuestro país, pues vamos a encontrar palabras que son distintas o tienen significado diferente, con más razón si hablamos, por ejemplo, de España o de Argentina o de Brasil. Entonces, ¿esta lengua de señas es universal o también se adapta? No sé cuál sería la palabra adecuada. ¿Es de un país o si podemos, a donde vayamos, si yo aprendo la lengua de señas, a donde vaya me van a entender, o va a pasar lo mismo que con el español, que no nos van a entender? Muchas de las veces llegan a confundir incluso la lengua de señas con la mímica, o las personas que apenas tienen un primer contacto dicen, ay no, es mímica. Podría yo diferenciar incluso entre la lengua de señas y la mímica, que la lengua de señas tiene símbolos que significan específicamente algo, y en la mímica no. En la mímica es el contexto de lo que te está explicando, más la imaginación y lo que está dibujando. Textual, está dibujando algo. Pueden dibujar la puerta y la manija de la puerta. En la lengua de señas no. La lengua de señas sí utilizamos algunos clasificadores, que son los que le dan la forma a algún objeto que no tiene una seña en específica, y para retomar la pregunta, esta justamente es la que no nos permite que sea igual en todo el mundo. La lengua de señas llega a variar, incluso aquí en México tenemos también la lengua de señas maya. ¿Por qué? Porque habrá que recordar un poco que los idiomas o la lengua oral se fue desarrollando a través de las migraciones que se dieron en diferentes países. Pasó exactamente igual con los sordos. La lengua de señas nace como lengua, o sea, se reconoce como lengua en Francia por un psicólogo que detecta la comunicación que tiene una pequeña comunidad de sordos y empieza a estudiarla. A raíz de eso, que la empieza a estudiar, se da cuenta que la comunidad ha creado sus propios símbolos para poder comunicarse entre ellos. Aquí en México llega a variar, se ha tratado de homologar la lengua de señas. Ha sido un trabajo, considero, muy difícil debido justo a los tecnicismos o las palabras casuales y coloquiales que tenemos en diversas regiones del país. Debido a eso no se ha podido, ni el español siento yo que está homologado, sí, entonces sería pues casi imposible, exactamente, ¿no? Casi imposible poder homologar la lengua de señas. Sí varía de aquí a Monterrey, e incluso a mí me ha tocado trabajar con sordos. En un mismo grupo tenía yo un sordo de Polanco y un sordo de Tepito, y una palabra la tenían diferente, una seña diferente. Entonces llega a variar incluso en zonas regionales de aquí mismo de la Ciudad de México. A diferencia incluso, por ejemplo, el braille, ese sí, en tema de discapacidad, ese sí es universal. Los puntitos son universales. Lo que escribamos aquí, a lo mejor la palabra, el significado no es lo mismo, pero son las mismas letras que en Europa, por ejemplo. Pues qué interesante, ¿no? O sea, nos estás ilustrando maravillosamente bien, porque, vaya, de primera instancia uno sentiría, ¿no? Cuando menos era mi sentir, que era universal, ¿no? O sea, general, que donde fuera la persona podía comunicarse, y resulta que le pasa lo mismo que al hablante, ¿no? Si tú vas, pues no te vas a poder expresar. Entonces aquí me surge una duda, Miriam, ¿cuál sería la diferencia entre lenguaje y lengua de señas, por ejemplo? El lenguaje, bueno, la diferencia entre el lenguaje y la lengua, el lenguaje es el método de comunicación.
Un ejemplo muy claro y para que nos quede un poco más entendido, el lenguaje vial. Si yo te echo las luces, significa que o quieres pasar, o me tengo que quitar, o me voy a esperar. ¿Sí me explico? O sea, es un lenguaje no comunicativo de persona a persona, a diferencia de la lengua o el idioma. Y la lengua de señas mexicana tiene su propio orden gramatical. Dentro de la lengua no vamos a encontrar, por ejemplo, conjugaciones de verbos, artículos, interjecciones, preposiciones. La lengua de señas, en su propia estructura, tiene que llevar un contexto para que se entienda una seña. En un ejemplo muy claro en el español que tenemos, la palabra sal de aquí y pásame la sal, es la misma palabra, pero tiene un significado diferente. Pasa lo mismo en la lengua de señas, pero el contexto es lo que nos va a dar el significado de la seña que estamos utilizando. Claro, entonces al final sí, aparentemente sería sencillo, ¿no? Y no requiere todo un estudio y una preparación, que al final son intérpretes, ¿no? Y como decíamos, es un tipo de discapacidad no visible. Ahora, ¿esto va vinculado necesariamente a otro tipo de discapacidades? Sí, la lengua de señas podría decirse, es considerado desde el 2010, si no me equivoco, en junio, como Patrimonio Cultural de México. La lengua de señas, los dueños prácticamente es la comunidad sorda. Como cualquier idioma, como cualquier lengua, ha tenido una evolución constante. Las señas que nos llegan a hacer los sordos adultos pueden llegar a variar de las señas que nos hacen los sordos jóvenes. Habría que determinar incluso que como no hay una estancia donde se les enseñe lengua de señas, entonces cada quien trae como sus propias señas. Retomando un poquito, a pesar de que no es universal, podría sí entenderse. Puede parecer la lengua de señas chilena con la lengua de señas español, pero en ciertas palabras, por el mismo uso de la gesticulación. Sí, como en español, ¿no? Pero además tiene que ser más visible, ¿no? O sea, no Así solamente es usar la seña, sino como bien nos has dicho, pues la cara es muy importante, ¿no? Que gesticules en concordancia, que digamos en los hablantes, pues tú puedes disimular, ¿no? Puedes estar enojado o al contrario, y tu manifestación externa puedes mentir. Puedes mentir, sí, para hablar mal y pronto. Sí. Bueno, pues vamos a una pequeña pausa y regresamos con ustedes enseguida. Regresamos con Societatis, conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Soy Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, y los invito a seguir los programas de seminarios y colegios de nuestra facultad. Esta estación es afiliada a la Red de Radios Universitarias de México. El Seminario de Estudios sobre Comercio Exterior de la Facultad de Derecho de la UNAM los invita a escuchar el programa de radio En Frontera, donde hablamos sobre temas de comercio exterior, logística y aduanas. Todos los martes, de 5 a 6 p.m., por JUS, Canal Multimedia. Al filo del mediodía, todos los martes de 12 a 13 horas, se transmite la emisión radiofónica del Seminario de Derecho Penal. Sí es penal, con la conducción del maestro Arturo Luis Cosío Zazueta. Sí es penal y está en IUS Radio. el Seminario de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México los invitan a escuchar Tópicos de Derecho Civil. Un programa de fondo con temas de derecho civil y derecho familiar. Todos los jueves de 13 a 14 horas a través de JUS Canal Multimedia. Conozca todos los programas en la plataforma de educación a distancia. Esto es la Facultad de Derecho en Radio. Gracias por escuchar la transmisión JUS Canal Multimedia. Continuamos con
Societatis, conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Regresamos con ustedes y, como es habitual, vamos a cederle el uso de la palabra a la maestra Amparo para las recomendaciones de este fin de semana. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues dentro de nuestras recomendaciones a propósito del tema, la primera es un cortometraje de Estados Unidos de 2014 que se intitula Tamara, y bueno, nos habla precisamente de una pequeña que sueña con ser bailarina, solo que tiene un pequeño inconveniente, que es sorda y no escucha la música, ¿no? Pero además es curioso porque la mamá no lo detecta, sino precisamente hasta que observa a su hija y se da cuenta que ella no escucha, porque no sigue el sonido de su caja de música, sino que el sonido para y la niña sigue bailando, precisamente porque no escucha ningún sonido. Entonces cortometraje nos hace reflexionar primero sobre todo el apoyo que la familia debe de dar, precisamente sobre todas las circunstancias, para potenciar las habilidades de los niños, ¿no? Yo creo que es fundamental, es una etapa fundamental en el desarrollo de los menores para que ellos precisamente generen la confianza y obviamente nunca se den por vencidos y que al final pueden lograr sus objetivos, ¿no? El segundo es un cortometraje que se llama El mundo de los sordos, es de Francia de 1992, y bueno, cortometraje a manera de película nos intenta dar una visión global precisamente de lo que significa el mundo de las personas sordas en diferentes aspectos de la vida. Dentro del filme podemos ver diferentes experiencias, desde un hombre que quería ser actor y lo logró, la boda de una pareja de sordos que, bueno, baila, al final hace su baile de boda, las visitas a los museos, y bueno, realmente estas experiencias nos dejan o nos hacen ver precisamente las dificultades que implica ser sordo en diferentes entornos, en el familiar, en el laboral y pues en general a la sociedad, ¿no? Y este filme lo que se rescata es que precisamente no presenta a la comunidad de sordos precisamente como la víctima o como un sector débil. Por el contrario, como un sector fuerte que puede potenciar sus habilidades y al contrario orgullosos de ser lo que son y de lograr lo que pueden lograr. Y por último tenemos el documental argentino Sordo de 2014, en donde esta película destaca precisamente porque los actores o protagonistas es un grupo de teatro precisamente de personas sordas, ¿no? Entonces, de hecho, el lema de difusión de la película son actores sordos que interpretan el papel de sus vidas. Lo que pretenden es precisamente resaltar esta cuestión de la diversidad, pero también de la integración y de la comunicación desde una perspectiva del arte, es lo que nos enseña. Muy bien, y Carlos, por favor. Mandamos saludos a Jafet Ortiz, a Jesús Mendoza, a José Garrido, a Adán Salazar, a Enrique Vázquez, quien comenta saludos a las maestras y la gran Amparo Apolinar, besos. Y a Cristina Ávila. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, debemos de señalar que la población sorda en nuestro país se calcula, y así lo encontramos, o sea, yo no estoy poniendo el término calcula, entre 10 y el 12% de la población. Esto quiere decir, como yo creo que en general en discapacidad no tenemos un número exacto, ni siquiera se conoce el número exacto de las personas que tienen esta discapacidad. Ahora, en la información que vimos, me encontré que proporcionalmente, diríamos, no estaba actualizada porque el dato es de 17, creo. Decía que solo hay 100 intérpretes certificados, y si pensamos en una población de más de 100 millones, pues realmente se queda uno sorprendido, ¿no? Porque por un lado estamos hablando entre un 12% de la población y sin embargo los intérpretes que tenemos. Y vi un caso que realmente utilizaría la palabra triste, ¿no? Porque señalaban que en un proceso un joven fue sentenciado por una violación y después se dieron cuenta que el intérprete, entre comillas, era pirata. Entonces, que realmente no traducía a la persona
sorda lo que estaba diciendo. Entonces se queda uno, pues casi sin palabras, ¿no? Porque si dices, si a los normales pasa esto, ¿cómo saber que un intérprete, porque esto me llamó mucho la atención, entonces hay intérpretes piratas, ¿no? Es decir, y cómo controlarlos, ¿no? Es decir, ¿cuál sería el procedimiento para que yo entre realmente en contacto con un intérprete, pues, profesional o certificado? Bueno, hay intérpretes profesionales que incluso no están certificados. Llegan a salir en la televisión, en programas ya como la Suprema Corte. Realmente la certificación se lleva a cabo a través de CONOCER, que es el Centro de Certificaciones por Competencias de Aprendizaje, me parece. Y la certificación, yo en lo particular, certificada por la CONOCER, no estoy. Es una certificación casi de 14,000 pesos, que es el derecho al examen. Esta certificación se ha llevado a cabo a través del trabajo conjunto de intérpretes de años de experiencia y comunidad sorda. La misma comunidad sorda ha demandado que esta certificación está politizada por preferencias en cuanto a las personas o la gente que dice, bueno, sí, yo te pago, pero ya sé que se voy a pasar, ¿sí me explico? Entonces, ha sido como todo, ¿no? Ajá, sí, o sea, es como... Exacto, entonces la misma comunidad sorda ha denunciado también, por ejemplo, el DIF de San Luis Potosí, me parece, ha hecho certificaciones cortas, o sea, son certificaciones donde no participa la comunidad sorda. La comunidad sorda es tan empoderada como ellos quieran serlo, lo único que se les complica es la comunicación, pues, oral. Entonces, estas certificaciones se han dado, la última justamente fue en el 2017, salieron casi 40 intérpretes certificados. Aquí en la Ciudad de México me parece que hay entre 10 y 12 intérpretes certificados, sin embargo, habemos más de 70, 80 intérpretes trabajando. Se han realizado talleres de personas sordas y de intérpretes que nos han dado como el aval para seguir colaborando. Yo estoy avalada por la Secretaría de Cultura de aquí de la Ciudad de México, por intérprete profesional, y en ese curso en el que nosotros estuvieron varias intérpretes profesionales que ya de años, de experiencia de años, nos iban y nos evaluaban, nos daban pues prácticamente el aprendizaje de cómo ser un intérprete. El intérprete, como en el ejemplo que nos daba la doctora, tiene que tener el conocimiento básico. Un intérprete que trabaja sobre la psicología va a ser muy difícil que llegue a un juicio oral, por ejemplo, si desconoce los tecnicismos o el significado de cada palabra. Entonces, el intérprete tendría que conocer sobre el tema sobre el que va a interpretar. Justo esta parte es la que denuncia mucho la comunidad sorda, porque hay intérpretes que van y se presentan en lugares donde saben que desconocen el tema que se está presentando. Es una comunidad muy celosa de su propia lengua, y con justa razón, porque se ha hecho mal uso de la misma lengua de personas que entran a un curso básico y creen que con eso van a poder interpretar un juicio oral, por ejemplo. Sí, al final yo creo que quienes debían de hacer esto, pues precisamente son o los mismos sordos o familiares, ¿no? Porque entendemos que si dentro de una familia hay un pequeño sordo, pues los padres se ven necesariamente en aprenderlo, ¿no? Entonces, ¿cómo te voy a certificar yo, ¿no? Pensando a intérpretes de señas si a lo mejor yo soy la primera que no sé las señas? O sea, ¿no? Como que te quedas así, bueno, todo es posible, dicen, ¿no? Pero, o sea, no le queda a uno claro que que me pidas una traducción y yo no sé el lenguaje, ¿no? Además, veíamos en los presupuestos de la SEP, no de ahora, sino de 2011 para acá, cada año disminuyó el presupuesto para educación especial, ¿no? Entonces, tampoco se explica a uno qué es lo que está pasando. Ahora, yo aquí tengo una curiosidad. Hablamos de personas sordas. ¿Pueden aprender a escribir? Sí, serían personas sordas bilingües.
en algún momento en una de las ponencias justamente que estamos organizando fue un líder sordo que se llama Eric Arellano, y él nos comentaba que muchas de las veces la comunidad sorda vive, yo le llamo en lo particular limbo, entre el español y la lengua de señas. Como mencioné hace rato, la lengua de señas no utilizamos artículos, preposiciones, conjunciones e interjecciones, ¿no? Que utilizamos el contexto de lo que estamos dando. El orden gramatical es diferente al español. ¿Qué pasa cuando el sordo empieza a comunicarse con personas oyentes, que es como nos llaman a nosotros? Personas oyentes pues tratan de escribir el español. Si no conjugan los verbos cuando escriben el español, es más difícil que le podamos entender. Ellos pueden escribir juego mañana Six Flags divertido. Entonces, si uno desconoce por completo que el sordo está en su intento de querer aprender español, podría no entender ese mensaje, por ejemplo, ¿no? Pero si el sordo puede escribir, hay sordos completamente, incluso oralizados. Yo tienen poco que conocí a un sordo que habla perfectamente el español. Él es maestro en psicología y la educación la tuvo que recibir en escuelas particulares y en otro país incluso, porque aquí realmente, como hizo mención la doctora, no hay escuelas específicas para la comunidad sorda. Incluso los CAM han ido desapareciendo poco a poco. Con la reforma educativa los vieron mucho más afectados. La educación especial está a punto de desaparecer. La quieren convertir en educación incluyente. Desde lo particular considero que habría que tener el conocimiento básico para poder atender a una población de 40 niños más 2 que tengan discapacidad, cualquiera que sea la que esté en el salón. No dudo de la capacidad de las personas con discapacidad, sin embargo considero que a lo mejor el tiempo de desarrollo va a ser un poco más largo que el desarrollo normal de un pequeño. A esto, muchas de las veces la lengua de señas es utilizada a veces por las personas con síndrome de Down, que era la pregunta antes justo del corte. Las personas con síndrome de Down que no pueden llegar a comunicarse, utilizan la lengua de señas para poder comunicarse porque no empiezan a gesticular bien las palabras, por ejemplo. Yo trabajo con una chica que se llama Rosita. Ella, el trabajo que he hecho con ella es aprender a cantar en lengua de señas y ya se presenta en conciertos que también organizo a cantar en lengua de señas. Claro, esto resulta muy interesante, o sea, me queda así de saber de que sí pueden. Y aquí una pregunta personal por lo que acabas de decir. ¿Sí realmente sería adecuado incorporarlos, digamos, a la educación? No sé si hablar de normal o de tradicional, ¿no? Institucionalizada. Es decir, no sé, institucionalizada a lo mejor sería lo correcto. ¿A los niños? Creo que es importante crear accesibilidad para las personas con discapacidad, crear inclusión para las personas con discapacidad. Sin embargo, a veces en esta brecha de querer crear inclusión y no crear accesibilidad, nos quedamos en personal que tiene que trabajar con los pequeños aparte, personas que se van quedando, la misma desensibilización de los profesores por el desinterés de querer trabajar con personas con discapacidad. Creo que tendría que ser un trabajo, siento yo que se está enfocando de manera distinta. Considero que sí sería lo conveniente tener en una aula el trabajo con personas con discapacidad y personas que no la tengan, niños que no la tengan, pero el mismo personal de la institución educativa tendría que tener el conocimiento de cómo desarrollar el aprendizaje para que todos puedan aprender, si no al mismo ritmo, por lo menos que aprendan lo mismo a final de semestre, del ciclo escolar. Ahora, esto implicaría que esos niños o esos compañeros también aprendieran, ¿no? Porque si no vamos a tener, digamos, el niño en atención al profesor, pero a lo mejor puede sufrir, pues, modernamente bullying, ¿no? O discriminación de sus mismos compañeros. Ahí es donde yo vería el riesgo, ¿no? De que realmente desde esta perspectiva entendemos, y ahorita esta sería otra pregunta,
¿cualquiera podemos aprender la lengua de señas o no? Hay varias distintas tipos, entonces ya ahora Cualquier persona puede aprender la lengua de señas. Yo a mis alumnos, cuando van todos emocionados para querer aprender un primer método de comunicación, les digo, lo único que les pido es interés, y si tienen interés van a aprender muy muy rápido. A lo mejor hay interés, pero a lo mejor la capacidad de aprendizaje es un poco diferente. A lo mejor aprenden con videos, aprenden con imágenes, oral, o sea, depende también el tipo de aprendizaje. Pero, por ejemplo, yo aprendí en un mes a comunicarme con ellos y nada más los veía fines de semana. Pero fue mi necesidad, o más bien mi interés muy grande de querer aprender la lengua de señas. Cualquier persona la puede aprender, a lo mejor pues cada quien nada más a su ritmo. Bueno, y si queremos aprender, ¿hay instituciones o a dónde se puede acudir? Ya que estamos, vamos a dar la información completa. A lo mejor vamos a ser optimistas que dentro de las personas que nos están escuchando, pues hemos sembrado la semillita y alguien dice, ay, pues mira, yo ahora que voy a estar de vacaciones, pues, ¿no? Quiero aprender esto, aprovechar. ¿no? Sí. Hay instituciones como tal, me parece, solamente acaban de abrir la Academia de Lengua de Señas, está en Xochimilco. Tienen un proceso de inscripción, ahorita al parecer van a terminar prácticamente el semestre. Desconozco yo las fechas en las que se puedan inscribir. Desconozco también quién está impartiendo los talleres. No sé si sean intérpretes o sea comunidad sorda. La UAM Xochimilco incluso ahorita está en periodo de inscripciones para los que quieran aprender con ellos. Ellos, los que dan las clases, son personas sordas, dan desde básico hasta avanzado 2. Y ya de manera más particular, pues asociaciones civiles hechas por comunidad sorda o por personas interesadas en apoyar a la comunidad. Está Coposor, Copesor, está el Instituto Pedagógico del Sordo, está Perdóname por Ser Sordo, Inclusor. Hay varias asociaciones civiles que dan talleres básicos y intermedios y avanzados en lengua de señas. Lo único que sí, incluso el INJUVE del Distrito Federal ahorita está abriendo un taller, pero como comentaba al principio del programa, la diferencia entre la lengua y el lenguaje puede generar en el sordo una discusión interminable, y al INJUVE ahorita también que abrió su taller ya hizo las correcciones correspondientes para decir que es lengua de señas. También va a abrir un taller, no sé quién lo vaya a impartir, pero esas podrían ser algunas de las opciones. Muy bien, pues vamos nuevamente a una pausa y regresamos con ustedes. Raudos y de luces. Regresamos con Societatis, conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Gracias por escuchar la transmisión News, canal multimedia. Esto es la Facultad de Derecho en Radio. Multimedia. El Seminario de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México los invitan a escuchar Tópicos de Derecho Civil, un programa de fondo con temas de derecho civil y derecho familiar, todos los jueves de 13 a 14 horas a través de YUS Canal Multimedia. Conozca todos los programas en la plataforma de educación a distancia. Al filo del mediodía, todos los martes de 12 a 13 horas, se transmite la emisión radiofónica del Seminario de Derecho Penal. Sí es penal, con la conducción del maestro Arturo Luis Cosío Zazueta. Sí es penal y está en YUS Radio. El Seminario de Estudios sobre Comercio Exterior de la Facultad de Derecho de la UNAM los invita a escuchar el programa de radio En Frontera, donde hablamos sobre temas de comercio exterior, logística y aduanas. Todos los martes, de 5 a 6 p.m., por YUS, Canal Multimedia. Esta estación es afiliada a la Red de Radios Universitarias de México. Soy Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, y los invito a seguir los programas de seminarios y colegios de nuestra facultad. Continuamos con
Societatis, conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Regresamos con ustedes y regresamos con la maestra Amparo para las recomendaciones finales de películas para el fin de semana. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues dentro de nuestras recomendaciones no podría faltar la película mexicana El Ministro y Yo, de nuestro inolvidable Cantinflas, en donde precisamente se considera una de las primeras películas en México que nos enseña sobre la lengua de señas mexicana, porque precisamente en uno de los clips de la película, el personaje que interpreta Mario Moreno Cantinflas aprende precisamente la lengua de señas para comunicarse con una niña sorda y bueno, de alguna forma ayudarla y devolverle la capacidad de hablar y oír, la cual la niña se quedó en esa condición por un accidente, ¿no? Y bueno, pues tiene un final feliz, entonces se las recomendamos. Nuestras siguientes son dos, una serie, El ala oeste de la Casa Blanca, que precisamente fue una serie muy reconocida que se emitió de 1999 a 2006 y se desarrolla en el contexto precisamente de la Casa Blanca. Y fue una serie que tuvo muy buenas críticas de diferentes profesores de ciencia política incluso, y ganó 3 Globos de Oro y 26 premios Emmy, entonces es una serie muy reconocida. Y bueno, ¿por qué destacamos esta serie? Porque precisamente en uno de sus capítulos, una de las asesoras políticas es precisamente una persona sordomuda, ¿no? Entonces es muy interesante ver que a pesar de su discapacidad, en realidad lo que sobresale es su trabajo, ¿no? En este mismo sentido está la película Hijos de un Dios Menor, de Estados Unidos de 1986. Esta película es muy interesante porque se considera la película sobre sordera por excelencia. ¿Cuál es la trascendencia? Precisamente que su protagonista, Marlee Matlin, es una actriz que prácticamente quedó sorda desde los 18 años, pero por esta película ella obtuvo el premio Oscar a Mejor Actriz a los 21 años y bueno, tiene el récord precisamente de ser la actriz más joven en recibir este galardón. También ganó el Globo de Oro y bueno, esta actriz es destacable porque precisamente tiene esta condición de sordera, sin embargo, ello no ha sido impedimento para que se desarrolle en el ámbito de la actuación. Todas las películas y participaciones que tiene en diferentes series son precisamente interpretando el papel de una sorda, ¿no? Entonces, se destaca porque, bueno, pues ella realmente tiene la condición, vive la condición y es una oportunidad precisamente para mostrar a través del arte que no hay imposibilidades, ¿no? También destaca su participación en la serie Dudas Razonables, que es obviamente una película sobre aspectos legales, muy recomendada para los futuros abogados, porque precisamente ahí se reconoce como una de las primeras series que trata de ser inclusiva precisamente para estas pequeñas colectividades, en específico para la colectividad de los sordos, y que obviamente no hay impedimento, incluso ella tiene el papel ahí de fiscal, entonces realmente es una serie que también recomendamos. Muy bien. Carlos, por favor. Mandamos saludos para Diana Iniestra, Diana Ballina, Elizabeth Hernández y Margarita Pantaleón, quien dice: hola, muy buen programa. Gracias. Y bueno, a continuación, ahora que mencionaba sobre la disciplina del canto, con los conciertos en lengua de señas, me vino a la mente si algunas otras disciplinas que consideramos menos comunes, pero que siempre las asociamos con sonido, como la declamación de poesía, la oratoria, tienen también un lugar importante en la lengua de señas, es decir, si así como vemos que vienen poetas de otros países y declaman poesía, asimismo estos tienen la oportunidad de hacer vínculos internacionales, o si, como dije, si existen las disciplinas y si en verdad están desarrollando en algún ámbito. Bueno, para poder interpretar personas oyentes que interpretan declamación, poesía o cosas así, tienen que poder conocer a la comunidad sorda como tal, o sea, haber convivido con la comunidad. Hay un grupo internacional que se llama Seña y Verbo y son personas sordas y oyentes que trabajan en colectividad y lo que presentan son obras de teatro. Entonces, en la misma obra, los sordos, toda la obra está hecha en lengua de señas.
las personas oyentes, que son los actores, les dan voz incluso a los sordos. Hay otras personas fuera de la escena que le dan voz al sordo cuando hay una interacción entre el oyente y el sordo. Entonces esas son muy, muy recomendables las obras de seña y verbo. Es la que en teatro la que podríamos pues proponer para que conozcan. Y en poesía realmente más bien son las personas oyentes. Hay comunidad sorda que está adentrándose poco a poco al arte. Yo creo que la accesibilidad dentro de todas las áreas y los derechos a los que tenemos sería lo ideal, ¿no? En un mundo utópico. Sin embargo, bueno, esto va poco a poco, porque cada sordo se va haciendo ya sea de su intérprete que conozca. Es una discapacidad, si bien invisible, como lo ha mencionado en repetidas ocasiones la doctora, es una discapacidad también muy cara. ¿Por qué? Porque necesitan al intérprete, llevar al intérprete para poder comunicarse en cualquier lado. Entonces, a veces hay intérpretes piratas que cobran mucho, o intérpretes piratas que cobran poco, o habemos intérpretes que no cobramos porque lo hacemos por amor al arte, pero sin embargo, sí es poco a poco la comunidad sorda ha ido tomando diversas actividades culturales y artísticas, y apenas está sensibilizando el mundo. La intención que tenemos nosotros para hacer los conciertos es visibilizar la lengua de señas como buena principio fundamental, la costumbre. Entonces, al acostumbrarse a la lengua de señas, van a saber que está la comunidad sorda, y a raíz de eso, bueno, se tienen que ir abriendo poco a poco espacios públicos a la comunidad. Sí, nosotros vimos que en la Biblioteca Vasconcelos de la Ciudad de México hay una sala de lengua de señas, que en la iglesia de San Hipólito se oficia misa también en lengua de señas. Al parecer ya algunos museos también tienen los recorridos para personas sordas. Aquí tendría yo que hacer un paréntesis, porque pensaríamos que a lo mejor el problema es entre jóvenes y niños, pero ahora en la edad adulta y con más frecuencia se pierde, ¿no? Entonces al final las capacidades, pero al final yo creo que también la edad, ¿no? Es un factor importante, y se piensa además poco en esto, yo creo, ¿no? Que las personas van perdiendo la audición, y aquí también tenemos que señalar que en lo que encontramos en la investigación, que hay más mujeres sordas que hombres. O sea, son de esos datos curiosas, ¿no? No sabemos si hay una explicación de esto, pero yo te quiero preguntar a ti. Ya nos has explicado, hemos estado muy contentos, hemos aprendido mucho. ¿Por qué te acercaste a esto de la lengua de señas, y cuál fue tu motivación para esto? Porque sí, yo creo que sí tienes que tener una motivación o un interés, ¿no? Claro, yo estaba colaborando para el INJUVE de la Ciudad de México, y estábamos en préstamo de bicis los domingos, y ahí había 3 chicos sordos. Entonces realmente por ellos fue que se comunicaban con el promotor, que era como nuestro jefe, a través de mensajes de texto. Un día pues decidí aprender, me acerqué a una prima que estudió justamente educación especial, y ella me prestó un libro y me dijo, lo primero que me dijo fue ella, piérdele el miedo al sordo y pregúntale y dile que quieres aprender, ¿no? Entonces fue bueno, me acerqué con ellos y poco a poco me fueron enseñando. Ya yo en un fin de semana yo me aprendí a la señal muy rápido, pero como mencionaba hace rato, creo que fue más bien el interés. Ellos son... Y hay una chica en especial que es la que definitivamente hizo que me acercara más a la lengua de señas, y le agradezco a ella porque es por eso que estoy en este medio. ¿Verdad? Y como nos ha dicho al principio la maestra Amparo, que estás formándote profesionalmente, pues puedes estar en un campo muy poco explorado, ¿no? Que realmente se requiere, y que no se ve con claridad que muchas personas se interesen en esto. Ahora, cuando en tu experiencia, que hemos estado hablando de los sordos, y en algún momento lo tocaste, ¿se vincula también con lo visual? Claro. Y entonces en ese caso, ¿cómo lo hacemos?
cuando son sordociegos, por ejemplo, Sordos, sí. Muchas de las veces, como mencionaba, la discapacidad a veces es adquirida, entonces a lo mejor pueden ser sordos solamente o solo ciegos y con el paso de los años, o a lo mejor nacer con esa condición. Hay un propio lenguaje o lengua, ahí caería en un error si aseguro que es, pero yo supongo que también es una lengua, la comunicación que tienen con los sordociegos. La comunicación es la lengua de señas, pero agarrándole la mano a la otra persona para ir haciendo las señas. Entonces las dos manos están como en conjunto y van formando la seña, y la persona obviamente tendría que tener un previo conocimiento de la lengua de señas para poder comunicarse. Muchas de las veces caemos en los errores de pensar que los sordos son mudos también. La realidad es que a través del oído aprendemos a hablar. Muchas de las veces no hablan por no escuchar. Entonces, pero eso no implica que no emitan sonidos, o que, por ejemplo, lo que les decía, hay un sordo que está completamente oralizado, ¿no? Y que puede pronunciar bien y puede platicar oralmente. ¿Por qué? Porque ya aprendió a leer los labios, por ejemplo. Entonces no necesita el intérprete todo el tiempo porque sabe cómo comunicarse. Pero es un mito completamente el pensar que los sordos siempre van a ser mudos. Entonces puede haber otro tipo de comunicación, a lo mejor podría ser ahí. Y dentro de tu experiencia y dentro de las actividades que tú realizas, digamos, cotidianamente con este sector de la población, por una parte, ¿qué destacarías? Y segundo, ¿qué recomendaciones nos darías a quienes convivimos con ellos, ¿no? Que luego yo creo que también un fallo ahí es que no sabemos lo que estás diciendo, ¿no? O sea, como estás sordo, ya sentimos que tampoco podemos comunicarnos con ellos. No, yo creo que así como les comentaba, yo me acerqué a la comunidad sorda y de ahí pues fui conociendo más amigos sordos, ¿no? Y convivir con ellos en fiestas, convivir con ellos en conferencias, convivir con ellos, ir por ejemplo a las misas que hay en San Hipólito. También aquí en Maquevedo hay una iglesia que da la misa con intérprete. A veces la sala de lengua de señas a veces está cerrada, entonces a veces los sordos se reúnen afuera incluso de la Biblioteca Vasconcelos. Hay puntos de reunión por parte de los sordos, pero es como el tener el contacto con ellos constantemente. Creo que dentro de mi experiencia, si bien trabajo y colaboro siempre con la comunidad sorda y estoy al pendiente de sus propias necesidades, porque por más que yo quiera hacer alguna actividad, si al sordo realmente no le interesa, no tiene caso que yo la siga trabajando. Entonces yo empecé a trabajar del año pasado para acá a través de gestionar espacios que visibilicen la lengua de señas para que la comunidad sorda sepa que hay espacios a donde se pueda acercar a convivir o a conocer la cultura, por ejemplo. Claro, pero además yo creo que, como bien señalas, pues se realizan eventos, entendemos, ¿no?, de distinta significación, pero pienso que hay poca difusión, ¿no? Sí, muchas de las veces, más bien hay poca difusión. Muchas de las veces hay grupos específicos en Facebook donde a veces cuando hay una actividad que es para la comunidad sorda se difunde y de ahí empezamos a difundir en diferentes grupos, pero en realidad hay poca difusión. Me atrevería a decir, sin embargo, no a tachar de mala información, pero a veces lo que hacen las instituciones públicas pues es cubrir un número, ¿no? Entonces, al cubrir un número en cuanto a la atención a personas con discapacidad, pues ellos lo único que hacen es, bueno, yo estoy teniendo actividades, eso no implica que tenga que tener aquí a la población, ¿me explico? Entonces, lo único que hace es justamente esto, ¿no? Solo crear actividades para cubrir cierto requisito que por ley ya está establecido, como buenos futuros abogados, por ley ya está establecido que se tiene que tener en cada recinto público. Sí, pero al final no, digamos, no es una actividad consistente, permanente, sino, pues para hablar mal y pronto, para cubrir las experiencias, ¿no? O sea, no me interesa que tantos personas lleguen o a qué universo de personas llegan, sino simplemente señalar, pues, el evento. Me da lo mismo si hay una persona que 10, no. 20. Sí, no. Realmente se queda uno sorprendida. Esperamos que hayamos tocado algunas
células sensibles y que tengamos alguna respuesta, ¿no? Sí, me pareció interesante lo que dijo, ¿no? No tenerle miedo al sordo. Yo creo que muchas de las veces, ¿no? En donde nos desarrollamos, le tenemos miedo a la discapacidad, ¿no? O sea, en general, no solo de los sordos, sino que al final, cuando te encuentras con una persona, precisamente dices, ¿y ahora qué hago, no? Sí, no sabes pero cómo además actuar. te quedas en el, ¿y ahora qué hago, no? Yo creo que valdría la pena hacer el esfuerzo de decir, bueno, en este caso, ¿no? Pues ella, que a base de esa experiencia que uno diría, pues me es más fácil decirle, ay, no les doy la información o no los atiendo, a decir, pues me voy a atrever a aprender algo nuevo, ¿no? En este caso la lengua de señas, ¿no? Y que como ella dice, igual a lo mejor es para una comunidad en específico, pero las condiciones de vida que llevamos a diario, pues a lo mejor en algún momento podemos quedarnos con una condición de sordera, ¿no? Ahorita el uso de los audífonos en los jóvenes, que a todo volumen, que lo escuche el vecino, yo creo que sería un factor que más tarde desencadenaría en una sordera, ¿no? Y que Sí, al sí, final... empieza a estar comprobado que los jóvenes... Pero esa parte de decir, no tenerle miedo a la discapacidad, Sí. yo creo que en general, ¿no? O sea, es uno de los pasos. Y yo creo que también, bueno, perdón, sí. No. Yo creo que también es no tenerle miedo las personas con discapacidad al mundo, porque muchas de las veces no se acercan a los espacios justo porque saben que no hay una atención especializada. Entonces dicen, no, ¿para qué voy a ese museo si yo sé que a lo mejor no encuentro intérprete en lengua de señas, ¿no? O ¿para qué voy a por qué me inscribo a la UNAM o a cualquier otra institución pública si no hay intérpretes en un salón de clases, ¿no? Entonces es este miedo también de las personas con discapacidad a acercarse y hacer valer el derecho que tienen por ley a poder tener accesibilidad a cualquier espacio público. Claro. Pues como nos sucede con mucha frecuencia, nos han hecho la señal que nos tenemos que retirar. Mil gracias, hemos aprendido Gracias muchísimo a ustedes por la invitación. ahora, y esperamos que quienes nos favorecen con su atención también hayan aprendido igual que nosotros. No nos resta más que esperarlos. Hoy concluimos, como decíamos al principio, esta temporada y los esperamos nuevamente en agosto. No se olviden de nosotros, y para nuestros alumnos que pasen todos sus exámenes con 10, que les vaya súper bien, para que estén contentos y nos vean nuevamente en agosto. Hasta entonces, gracias por escucharnos y vernos. Muchas gracias. Canal Multimedia presentó Societatis, conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General